esta hora llega su cápsula de esperanza, un devocional diario con el pastor Argemiro Forero, una cápsula para su salud espiritual y la de su familia. Bienvenidos. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, ¡Santo! Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Tengan ustedes un bendecido día. Dios guarde y bendiga sus vidas. Edifica casa para Dios es el tema de nuestro devocional de este día. Bienvenidos a Cápsulas de Esperanza. Serviremos a Jehová. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré? En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente: Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Este mismo versículo en la versión católica Dios habla hoy dice así: Pero yo te he construido un templo para que lo habites, un lugar donde vivas para siempre. Salomón o David mismo o aún Moisés llegaron a pensar que Dios podía habitar o vivir en un templo. Y la verdad, pasados los siglos, que encontramos ya el conocimiento y la venida del Nuevo Testamento, encontramos que la orden de Dios a Moisés, a David y Salomón de construir un templo para Dios, era especialmente para que el pueblo se congregara. Y que lógico, ahí estaría la presencia de Dios. De manera entonces que en Éxodo capítulo 26, versículo 30, Dios le dice a Moisés para que construyera el templo o tabernáculo. Dice así: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y está en ese mismo capítulo 26 de Éxodo, capítulo 27
y otros capítulos de Éxodo, el diseño que Dios le da a Moisés para construir el tabernáculo o el primer templo. Detalladamente. Este templo no fue construido en madera ni en concreto. Era en telas, cueros, estacas, etcétera, porque era movible, se podía transportar. Y Moisés lo hizo. Todos los detalles para la construcción fueron dados por Dios. Todas las ofrendas, ceremonias de consagración y sacrificio eran en el templo. Y la presencia de Dios estaría siempre con ellos. En la construcción del primer templo hubo un detalle que me llamó la atención, y es que Dios le dice a Moisés que hiciera una lámina en oro que dijera santidad a Jehová. Es decir, que el templo iba a ser consagrado a Dios. Santidad viene de santo, de apartar, de consagrar. Luego viene la construcción del segundo templo por allá en el año 952 a.C. y dice en 2 de Crónicas capítulo 3 verso 1 lo siguiente: comenzó Salomón a edificar la casa de Dios en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Aquí tenemos entonces la construcción del segundo templo. Esas medidas eran de 27 metros de largo por 9 metros de ancho. Y también todo el diseño, los detalles, los pormenores, colores, materiales, ornamentos, todo fue dirigido por Dios. Y la presencia de Dios estaría también en el templo. La gloria de Dios, dice en 2 de Crónicas 5:14, llenaba el templo. La gloria de Dios, la misma presencia de Dios llenaba el templo. Ahora, también encontramos que ese templo fue destruido por el general Tito, general romano, en el año 70 después de Cristo. Y se había prometido la construcción de un tercer templo. Ese tercer templo aún no se ha construido, pero se va a construir. Es precisamente el lugar donde está en este momento la mezquita de Omar en Jerusalén. Ese templo, por acuerdos del anticristo con los judíos, los árabes van a ser cedido a los judíos para que ellos construyan el tercer templo. Y valga aquí la pena decir que todos los materiales para la construcción del tercer templo están listos. Aún la vaca sagrada, que tenía que ser una raza y un color especial, ya recuperaron esa raza. Pero cuando construyan el tercer templo va a suceder algo, porque ustedes recordarán, los que leen la Biblia recordarán, que el pueblo judío no recibió ni aceptó al Cristo que vino hace 2000 años, a nuestro Señor Jesucristo. No lo aceptaron. Nació Jesús prometido. Por ejemplo, Isaías 7:14, Dios le daba una señal al pueblo de Israel para que pudieran identificar quién iba a ser el Cristo, el Mesías. La señal era algo sobrenatural, nunca antes visto, y es que Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, iban a ser de una virgen. Por eso allá en Nazaret se cumplió esa promesa. La Virgen María fue la bienaventurada entre todas las mujeres, la escogida por Dios, y ella fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Vino el Mesías, pero resulta que los judíos no lo recibieron. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque los judíos traían una mentalidad de conquista, de que cada vez que estaban en opresión, Dios mandaba un libertador, un David,
guerrero, un Sansón, mucha fuerza, un Jefté, un Gedeón, a batallar con espada y guerra. Ellos pensaron que el Mesías era lo mismo. Y no traía ni siquiera una espada. El más descarriadito de los apóstoles, Pedro, era el único que tenía arma. Pero encontramos que los judíos actualmente están esperando que nazca ese Mesías. Y él ya vino, pero no lo recibieron. Cuando esté la construcción del tercer templo, que el anticristo hará un acuerdo para que los judíos construyan el templo. A los 3 años y medio de comienzo de la tribulación, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que el anticristo va a hacer presencia en el templo, en el tercer templo. Y dice el apóstol Pablo, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Escuche bien, en ese tercer templo va a llegar y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué palabra, qué profecía tan gloriosa, me gozo, porque esto está por suceder. Pero dejemos estos templos y hablemos de otro templo. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otro privilegio, otra bendición, otra erizada. Sí, apreciados oyentes, vuelve el apóstol Pablo a repetirlo en 1 Corintios 6:9. ¿Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Apreciados oyentes, nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Ya Dios, como lo dijo Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 26, les decía: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora Dios escogió, le plació, le plugo, es realmente la palabra no es le plació, sino le plugo, pero ya usamos esa palabra. A Dios le plació que iba a morar en adelante, después de Cristo, en el corazón de las personas, a través del Espíritu Santo. Es decir, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero hablo de que si una persona ya se arrepintió, se convirtió, sus pecados fueron perdonados, su corazón lavado por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en ese corazón. La habitación temporal del Espíritu Santo ahora es en el corazón de los creyentes. ¡Qué bendición, qué privilegio! Por eso el título de esta cápsula: edifica casa para Dios. Moisés, Salomón edificaron templo con todos los detalles. Hicieron y obedecieron a todo lo que el Señor les dijo. En Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es lo más poderoso que le puede suceder a cualquier persona que Dios llame, para que el poder del Espíritu Santo venga a morar en el corazón de un ser humano. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, habita en el corazón de una persona, ¿quiénes somos entonces? Como el dicho famoso: ¿usted no sabe quién soy? Pues imagínense ustedes a Dios morando en el corazón de la persona. Por eso Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se ofrecía en el templo?
Atención a esto. Se ofrecía adoración. Es decir, usted ahora como templo adora a Dios. Usted como templo alaba a Dios. ¿Qué más había en el templo? Habían sacrificios. ¿Usted se sacrifica por Dios? Anoche predicaba esto en la iglesia. Qué sacrificio tan grande venir a la iglesia. Personas que vienen de veredas retiradas y vienen para irse de noche, arriesgándose, exponiéndose. Pero para ellos sí es un sacrificio. Estuve en la Macarena hace muchos años, selva adentro a pie, y venían personas de 3 horas de camino, 4 horas de camino, para estar en el culto. Eso es sacrificio. La Biblia dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros queremos hacer cosas que no nos cuesten. Por eso el tocar Dios el bolsillo de las personas para muchos es un sacrificio. ¿Qué más había en el templo? Comunión. Se reunían. Dice la Biblia, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Habían ofrendas. Se traía olor fragante. Apreciados oyentes, ¿quiere usted ser templo del Espíritu de Dios? ¿Quiere que Dios more en su corazón? Venga a Cristo. Pase por el proceso de la conversión y su corazón va a ser transformado. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Por eso, apreciado oyente, esta palabra es para usted. Edifique casa para Dios, su casa, su templo, su cuerpo, edifíquelo, adórnelo, llénelo de adoración, de alabanza, de gratitud. Adorne su cuerpo no con licor, no con vicio, no con maldiciones, no con pecado, sino con cosas que le agraden a Dios. Dios les bendiga grandemente. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Esperamos que este devocional haya traído ánimo, fe, fortaleza y consuelo para sus vidas. Les invitamos a apoyar la continuación de Cápsulas de Esperanza. Nos volveremos a encontrar mañana por este mismo medio. Dios les bendiga ricamente. Para anunciar al mundo que Colombia es del Señor.